optimismo y sueños por cumplir. Construyamos unidos una patria nueva con prosperidad para todos. Recibamos orgullosos el año del Bicentenario. Gobierno de El Salvador. Hacelo por vos. Hacelo por mí. Hacelo por todos. Tapa ese recipiente donde almacenas agua. Botá el agua estancada en guacales, llantas y estopas de coco. Cambia el agua de los bebederos de animales y de floreros cada 3 días. Eliminemos juntos al mosquito del dengue, zika y chikungunya. Ministerio de Salud. Gobierno de El Salvador. El siguiente programa es clasificación C, para mayores de 15 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. AM con Marisol Durán. Buenos días, qué gusto poder saludarles esta mañana. Estamos listos para llevarles una nueva entrevista en Canal 10, que es su canal, que es el canal de los salvadoreños. Despertamos con la verdad y esta mañana temas muy importantes y de preocupación para todo el país los abordamos con el asesor jurídico de la presidencia, Javier Argueta, a quien le damos una cordial bienvenida a nuestro programa AM. Buenos días, secretario. Buenos días, Marisol, y buenos días a cada uno de tus televidentes y aquí pendientes del tema de los temblores, ¿verdad? Que todo el sistema de alertas del Estado ya está pendiente de esto y bueno, las familias salvadoreñas tenemos que estar también alertas a cualquier tema, bueno, y confiando en Dios siempre. Definitivamente, lo primero, confiando en Dios. Y lo que se quiso dar ayer en la Asamblea Legislativa fue precisamente un temblor. Salimos sorprendidos muchos salvadoreños cuando a través de las redes sociales conocíamos este dictamen presentado en la Asamblea por parte de la oposición, cuando se pretende dar lo que usted catalogaba, y creo que muchos coincidían en las redes sociales, que es la voz del pueblo, un golpe a la democracia. Veamos la siguiente nota para tener el contexto para nuestra audiencia que recién nos sintoniza a esta hora, a esta hora que comenzamos AM, para que tengan un resumen de lo ocurrido ayer. A pocos días de las elecciones, Arena y el FMLN apuntan sus ataques al presidente de la República. Ambos partidos pidieron en la sesión plenaria de este martes que la Comisión Política active el numeral 20 del artículo 131 de la Constitución y conforme un comité de médicos para evaluar las capacidades mentales y físicas del presidente y, con mayoría calificada, inhabilitarlo del cargo. Y se proceda a declarar la incapacidad mental del presidente Nayib Bukele. Dios, Unión, Libertad, y firma el diputado Velázquez Parker. O estamos ante un delincuente, queda la responsabilidad en la Comisión Política. Yo, como patriota, he hecho mi parte invocando la Constitución en el ordinal 20 del artículo 131. Peticiones distintas, aunque es un mismo proceso al final. En base a todo eso es que ellos piden se inicie un proceso de destitución. Ahora, lo que pidió el otro diputado, Velázquez Parker, es que se conforme la comisión que establece la Constitución, basado en 5 médicos especialistas. A juicio de algunos diputados, esta es una de las últimas jugadas que le quedan a la oposición para buscar debilitar la imagen del presidente de cara a los comicios del 28 de febrero. El haber presentado esa pieza es un tema meramente político, en un momento electoral en el que lo que buscan de todas formas es bajar la aceptación que tiene el presidente en la población. En opinión de algunos legisladores, esta propuesta no abona a tranquilizar el clima político previo a las elecciones y podría generar algún tipo de desequilibrio en el orden constitucional. Pues aunque es un mecanismo contemplado en la Constitución, no hay un precedente sobre el tema. El diputado Raúl Beltrán criticó que los partidos tomen esta iniciativa solo horas después de reunirse con el encargado de negocios de la Embajada Americana. Ayer estuvieron con el delegado de la Embajada Norteamericana y todos se juraron amor y paz. Mire qué cosa. Todos se juraron amor y paz, becho y abracho. ¿Y después qué? ¿Tenemos esto? Digo, no.
no me parece correcto, aunque pueda ser justo, pero no es el momento. Lo cierto es que la propuesta viene de partidos que en el pasado pusieron la nota violenta en feroces campañas electorales, pero que ahora consolidan un bloque opositor al gobierno. FMLN, le voy a dar un consejo. Ustedes y yo no nos ponemos de acuerdo en muchas cosas, pero el gobierno es su enemigo, los trata como su enemigo. A mí me trata como enemigo y el adversario de tu enemigo es un aliado natural. ¿Esa era la estrategia, Javier? Bueno, a mí me parece primero que esto se deriva de la angustia, aflicción y desesperación electoral que de alguna manera tienen los partidos y se materializan en los diputados. Yo quiero comentar algo muy importante. No solo fue una solicitud de iniciar en una comisión para llamar a 5 médicos y así declarar la incapacidad mental del presidente. Fueron 3 solicitudes más. Una solicitud de antejuicio al presidente, una solicitud de destitución del cargo por parte del FMLN al presidente, una solicitud de invocación de una comisión para que den la recomendación para que destituyan al ministro de la Defensa y al director de la policía, y todas esas solicitudes, como dice el diputado Chafik Handal, se unen. ¿Qué es lo que pasó ayer en la Asamblea Legislativa? La sesión plenaria número 150, a la cual le llamaron el respeto del Estado constitucional de derecho e institución democrática. Fíjate qué cosa más paradójica. Yo estuve viendo toda la sesión plenaria y yo sé que esto va a ser duro para muchos, pero yo los invito a que la vean y vean todos los discursos, que eso parecía Juan Jacobo Rousseau con el tema del contrato social, parecía una filosofía constitucional del Estado democrático, todos los discursos que van dando los diputados de que el Estado constitucional de derecho se tiene que respetar, que no tiene que volver a pasar lo del 9 de febrero, que debe de haber diálogo por parte de la Asamblea Legislativa, pero allá a las 2:46, de repente el diputado Velázquez Parker pide la palabra y le pide al presidente de la Asamblea Legislativa que modifique la agenda. Después de venir con este discurso democrático, y tenían a la par, el presidente de la Asamblea Legislativa tenía a la par al representante de la Corte Suprema de Justicia y a un magistrado a la vez de la Sala de lo Constitucional. Fíjate qué cosa más irónica. Entonces viene el diputado Velázquez Parker, pide modificación de agenda y pide que se inicie esta comisión para nombrar al presidente. Pero a la par, antes de votar, el diputado Chafik Handal pide también modificación de agenda de esta sesión plenaria democrática y pide el antejuicio del presidente. Entonces, después introducen otra pieza de correspondencia y el FMLN pide la destitución del cargo del presidente. Yo no sé si ellos están entendiendo o comprenden lo que están haciendo en el contexto de que esto, cuando uno ve estas aptitudes, pareciese que regresamos a 1979. Pareciese que no es que quieren darle un golpe de Estado técnico, como le llamaron en algunas otras ocasiones. Aquí se le quiere dar un golpe de Estado a través de la instrumentalización que han hecho del electorado, porque ellos deben de responder al electorado, ellos deben de responder al sistema de salud, al sistema de vivienda que, por cierto, el presidente de la República está haciendo, al sistema de seguridad, pero no, están respondiendo a intereses partidarios. Precisamente el diputado Parker hace un anuncio de una diputada que va para las elecciones de parte del PDC y hace un medio meeting electoral. Ahora quiero explicar en qué consiste lo que los diputados han pedido. A petición del expresidente Mauricio Funes, que por cierto tiene 6 órdenes de captura. Yo te quiero confesar algo aquí, Marisol, en este escenario. Solo es bien importante a lo que usted nos estaba narrando, que es paso a paso lo que ocurrió ayer en la Asamblea Legislativa, y es importante que lo podamos explicar a la población. Llama mucho la atención que con la presencia de un representante de otro poder del Estado, que es la Corte Suprema de Justicia. Tenían a la par a un magistrado de la Sala de lo Constitucional. Tenían al presidente de la Corte de Cuentas. Hicieron una sesión plenaria solemne para la defensa del Estado democrático de derecho. Y así le llamaron, e instituciones democráticas.
acababan de reunirse con el representante de la embajada americana. Y como decía el diputado del PCN, todo era, decía él, besos y abrazos, y todo iba a ser respeto a la democracia, pero sin embargo meten 4 solicitudes, no solo una, meten 4, destitución del presidente de la República, antejuicio del presidente de la República y la instalación de la comisión. Ahora, yo te quiero explicar rápidamente, por el tiempo, de qué significa esto. Y me voy a centrar en la instalación de esta comisión para llamar a 5 médicos. La Sala de lo Constitucional, en reiteradas sentencias, ha dicho a la Asamblea Legislativa que las atribuciones o las potestades que el pueblo les da a través de las urnas no son derechos ni privilegios que a su antojo, así dice la Sala, puedan hacer para intereses particulares o intereses partidarios, dice la Sala de lo Constitucional en una sentencia. Lo cual vemos aquí, toda la población lo ha visto y tú ves en redes sociales, las instituciones que defienden la democracia, estos órganos o estas ONGs que se unen, que son como 4, digamos, algún gremial empresarial, algún tanque de pensamiento, hoy no han dicho nada frente a esta posible ruptura constitucional, frente a este daño a la democracia. Entonces, te quiero explicar en sí qué es esto. La Constitución, entonces, da esta potestad a la Asamblea Legislativa en el artículo 131, numeral 20, pero esto debe de derivarse de parámetros objetivos y razonables y con circunstancias reales, no circunstancias de ilusiones. ¿Qué significa esto? Que si yo llevo una pieza de correspondencia con un elemento tan serio de nombrar 5 médicos para evaluar a un presidente de la República, yo debo de tener ciertos indicios, yo debo de tener ciertos hechos y debo de documentar esos hechos. ¿Qué es lo que pasó ayer? Ayer se pide la modificación de agenda, pero lo que sucede es que el diputado Velázquez Parker, de forma malcriada, y lo debo de decir así, porque no es la investidura que el pueblo, estoy seguro que ni sus votantes le han dado a él. Esa forma de dirigirse a un presidente, sea quien sea, esa forma tan despectiva, tan malcriada, tan vulgar, y lo debo de decir así, de parte del diputado, donde no se dijo nada, donde no se dijo existe un presidente que ha mandado a matar a 15 personas, existe un presidente que ha mandado a desaparecer a 20 personas. No se dijo nada de hechos, no hay circunstancias mínimas para poder meter la pieza. Contrario a eso, fíjate bien, la realidad lo que demuestra es que se tiene un presidente de la República que ha instalado el mejor sistema de salud. En medio de una pandemia ha instalado el mejor hospital de Centroamérica y además ha arreglado todo el sistema de salud del país. Estoy diciendo los hechos que están sucediendo frente a lo que ellos debieron haber presentado. Tenemos un presidente que ha funcionado con el tema del Plan Control Territorial, que derivado de una sentencia del año 2017, donde la Sala le ordenó al presidente Sánchez Serén y le ordenó a todos los partidos que hicieran algo por las desapariciones forzadas que estaban haciendo por las pandillas, no se hizo nada en todos los años y hoy el presidente viene a bajar los homicidios. Tenemos un presidente que se responde a los derechos fundamentales, por ejemplo, el derecho de la vivienda. Tenemos un presidente que responde, que es su obligación, por cierto. O sea, lo que dice el 159 de la Constitución, que el presidente maneja los negocios públicos, servicios públicos, es lo que se está haciendo. Entonces, tenemos un presidente que la gente tiene el 93% de aceptación, le da el 93% de aceptación, pero tenemos una Asamblea Legislativa queriendo instalar una comisión con 5 médicos. Yo estoy seguro que ningún médico se va a prestar. Que tiene el 2.9 de aprobación según la UCA. O sea, podemos ver la diferencia, la aprobación del presidente de la República, no solo a través de encuestas nacionales, sino también el presidente que ha sido rankeado como uno de los mejores presidentes de la región. Y vemos a una Asamblea Legislativa con un 2.9 de aprobación. Una Asamblea Legislativa sumamente deteriorada en la aceptación. Pero, entonces, provocan esta pieza de correspondencia, pero sin ningún parámetro mínimo constitucional. Y estoy hablando del tema de la juridicidad que tiene que tener
Exacto. Entonces, el diputado, fuera de ser malcriado, y de verdad lo debo de decir, no presenta ningún hecho, no presenta ninguna circunstancia para poder meter la pieza de correspondencia. Por tanto, sobra decir que todo lo realizado de aquí en adelante por la Asamblea Legislativa, que a la par, por cierto, estaba el magistrado de la Sala de lo Constitucional viendo eso, todo no va a tener ningún sustento jurídico, ni aunque llamen a los 5 médicos más amigos de cada diputado que pareciese que hay un odio al presidente, y lo debo de decir así, y esto no es jurídico, pero cuando uno ve a su Asamblea Legislativa maltratando la investidura de un presidente que tiene el 93% de aceptación. Y que ha sido elegido. Es desbordante, digámoslo, desde el punto de vista jurídico constitucional. Entonces, ¿qué van a hacer aquí? Van a llamar a los médicos. Yo estoy seguro, por la ética profesional que tiene, por el decálogo que cada médico tiene, no se va a prestar a esto. ¿Por qué? Porque además, si un médico se llegase a prestar a esto, a declarar incapacidad de un presidente, por supuesto va a cometer ciertos ilícitos penales, falsedad y otros ilícitos que ya de hecho hay penalistas nuestros analizando. Javier, entonces, y llama la atención que en este caso haya sido el diputado Velázquez Parker, quien no tiene un notable trabajo en la Asamblea Legislativa. ¿Se recuerda, por ejemplo, este video? Queremos mostrarlo a nuestra audiencia. Ahí lo tenemos. Cuando agredió a un camarógrafo, ahí está un camarógrafo, una persona que yo me atrevo a decirlo, se ha mostrado violencia ante la prensa en hechos como este, en un video. Ahí lo tenemos. Otro hecho que también es importante y que llama la atención es cuando el diputado llega armado a la Asamblea Legislativa, a una sesión solemne. Ese es con el presidente de la República. Ese es el diputado que usted tiene en pantalla, que es el diputado que hoy hace estas solicitudes en contra del presidente de la República. Ahí está. Interesante, Javier, ver esta figura. Ahora, yo solo te quiero comentar algo respecto. Yo, en lo personal, no le pondría atención tanto al diputado Velázquez Parker. A mí me parece que él es instrumento. Me parece que escogieron al más, en este caso, al más malcriado y al más gritón. Esto se configura en reuniones, estoy sumamente seguro, en reuniones en casas de algún organismo. Y de ahí salen las decisiones, de ahí salen las instrucciones. Hoy al partido FMLN y hoy al partido Arena, que es una cosa espectacular también. Porque si tú te das cuenta, el diputado Chafik Handal solicita el antejuicio, pero lo hace de forma tímida, a diferencia de la gritadera, porque fue una gritadera que le agarró al diputado Velázquez Parker de forma malcriada. El diputado Chafik Handal, bien con un tono bajo, solicita el antejuicio. Entonces la coordinación de esto ni siquiera viene de la Asamblea Legislativa. La coordinación de esto, lo más seguro, viene de reuniones previamente establecidas para, yo creo, en su burbuja, dar un último cartucho electoral. ¿Por qué digo un último cartucho electoral? Porque es obvio, desde que vienen las comisiones especiales de investigación, desde que vienen las interpelaciones, desde que vienen los antejuicios a las personas que han logrado disminuir el tema de los homicidios, es decir, al ministro de Seguridad, es decir, al director de la policía, al ministro de la Defensa. Entonces, la configuración de esto, me imagino que deciden escoger al diputado Velázquez Parker por ser el más valiente y mete la pieza de correspondencia, pero lo hace mal. Ni siquiera lo hace jurídicamente apreciable, es decir, ni siquiera da lo que te decía. Yo creo que es importante que también lean la jurisprudencia, lean doctrina de otros países, lean todos los libros referentes al por qué las constituciones, y en nuestro caso el constituyente, decide darle esa potestad a la Asamblea Legislativa. Entonces, todo el aparataje en contra del presidente, pero la bondad de todo esto es que todo lo hacen mal, y no lo digo de forma malcriada, y lo digo con respeto a la Asamblea Legislativa, todo se hace mal. Y por eso la Sala de lo Constitucional, de hecho, le ha declarado un montón de controversias, ha dado la favor al Ejecutivo. Entonces yo creo que el diputado Velázquez Parker me parece que es un instrumento más
claro, con todo lo que tú muy bien has mencionado, pero detrás de todo esto hay un poder que se resiste a dejar esa cuota que tenía de mando hacia el Estado. Javier, ¿será que en el caso del diputado, porque llama la atención y se puede esperar cualquier cosa en este momento desde la Asamblea Legislativa, podríamos estar ante un escenario donde el diputado Parker, que hemos visto una escena bulliciosa, podríamos catalogarlo así, esté tratando de capturarse toda la atención en esa solicitud y sea la solicitud del FMLN la que pueda estarse fraguando en contra del presidente de la República? Es que la solicitud en sí viene y lo dijo públicamente, viene del expresidente Mauricio Funes. Viene de esta persona que tiene 6, 7 órdenes de captura y que se llevó $400 millones. Y a partir de ahí pasaron horas y tanto el FMLN como yo me imagino que sin duda alguna hay pláticas con el presidente Funes de parte del FMLN. Y Arena, lo más seguro, pareciese que también hay. Ahora, ¿que está haciendo campaña electoral? Sí, lo está haciendo. Pero lo importante de esto es que si llega a pasar a una instalación de una comisión y se llegan a prestar algunos médicos, por supuesto, eso va a traer una posible ruptura constitucional y desde ya se tiene que saber, como dijo el juez que absolvió al director de la Policía Nacional Civil, las órdenes ilegales no se pueden cumplir. La doctrina de órdenes ilegales ya está cimentada y todo lo que se derive de algo inconstitucional e ilegal, por supuesto, ni siquiera se va a pensar en cumplir. ¿Qué significa esto? Que como ya comenzaron mal, ya comenzaron sin indicios, el presidente de la República, si se llegara a instalar, por supuesto que no debe, ni siquiera es analizar, no debe de asistir a esa comisión de instalación. Estamos conversando con Javier Argueta, es el asesor jurídico de la presidencia. Vamos a hablar tras la pausa comercial precisamente del expresidente Mauricio Funes, una persona que es prófugo de la justicia salvadoreña, que no ha respondido por cientos de millones de dólares de fondos de los salvadoreños, de los impuestos que paga usted, que pago yo. Vamos a hablar de ese tema al regresar de la pausa. Así somos. Voto por educación, salud y seguridad. Hay héroes capaces de hacer lo que nadie más puede. Nuestros donantes del programa de plasma convaleciente son este tipo de héroes. Si te has recuperado de COVID-19 y diste negativo a tu última prueba PCR, te invitamos a ayudar con una donación de plasma a quienes luchan por superar la enfermedad. Los anticuerpos de tu plasma son clave para salvar a quienes se encuentran en estado crítico. Si deseas donar, llama a los bancos de sangre para hacer tu cita. Hospital Bloom, 2225-4114, extensión 1246 y 1250. Hospital Rosales, 2231-9201, extensión 353. Hospital Médico Quirúrgico, 2591-5550, extensión 5551. Es un proceso sencillo y fácil y te darán transporte de ida y regreso a tu casa. Tu plasma salva vidas. Gobierno de El Salvador.
Gracias por estar con nosotros. Estamos con AM La Entrevista esta mañana abordando temas preocupantes, temas que sin duda amenazan la democracia de nuestro país. Y quiero mostrarles, no creo que la preocupación sea mínima ante estas portadas de nuestros periódicos que estábamos hace tiempo que no podíamos pensar en verlos. Ahí tenemos la portada de Diario El Mundo. Dice, diputados buscan destituir al presidente. Ahí lo tenemos. Bukele es intento de golpe. Lo tenemos en pantalla. Es la portada de Diario El Mundo. Así amanece El Salvador hoy. Ahí lo tenemos. El diputado. Bueno, vemos ese titular que sin duda asusta, secretario, pero quiero mostrarle otra portada de un periódico salvadoreño que esta mañana también tiene que ponernos a pensar a los salvadoreños. Arena y el FMLN buscan destituir al presidente. No se veía en el horizonte poder tener una portada como esta, y sin duda, como usted lo decía antes, nos lleva al pasado, creo que nos inquieta a los ciudadanos ver este clima. Nosotros tenemos dos escenarios internacionales hoy. Tenemos un EBF 2021 frente a la comunidad internacional, dado por la Asamblea Legislativa, un inicio de una ruptura constitucional. No es quitar al presidente de la República, es quitar al 93% de la población. Y tenemos un escenario internacional, o el primero, digamos, tenemos un primer escenario internacional de un presidente que ha manejado bien la pandemia, y eso no lo decimos nosotros, eso lo dice toda la comunidad internacional, lo ha dicho la Organización Mundial de la Salud, y entonces frente a esta bifurcación, frente a estos dos escenarios, yo creo que como país debemos de estar alertas en el segundo. Me refiero a la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa no ha considerado el elemento de proporcionalidad, el elemento de razonabilidad de sus actos, no ha considerado el elemento de vinculación al electorado que hablan las diferentes sentencias. Obviamente quedan ya 3-4 meses para que se termine este periodo legislativo, pero el daño que le están haciendo al país, el daño que le están haciendo a la gente, en vez de estar aprobando préstamos, en vez de estar aprobando leyes, en vez de estar verificando la materialización de derechos fundamentales como se está haciendo en el Ejecutivo, pues pretenden destituir a un presidente. Y esto es importante porque la comunidad internacional ya está hablando de eso, pero ya está viendo que verdaderamente todo aquel daño que le hicieron al presidente de la República con estas organizaciones que tienen en la comunidad internacional, que se dijo que el 9F del año pasado era un golpe de Estado, pues hoy la comunidad internacional se da cuenta de dónde está la verdadera intención de los partidos de oposición. De hecho, lo que ocurrió el 9F del año pasado ha sido hasta en instancias legales cuando han dicho que no existió un delito. Lo que ocurrió... La Fiscalía General de la República, exacto, de hecho. La Sala de lo Constitucional. Así es. La Sala de lo Constitucional. Lo que ocurrió el año pasado fue la invocación de una disposición constitucional que, de carácter extraordinario, se convoca a la Asamblea Legislativa. Eso es lo que ocurrió. Y en ese caso la Secretaría Jurídica estableció alrededor de 9 sentencias de la necesidad de tener fondos para el combate del crimen. Gracias a Dios se pudo hacer las maniobras presupuestarias porque la Asamblea Legislativa nunca acompañó. Eso fue lo que sucedió el año pasado. Lo que está sucediendo, o lo que sucedió este 9F, es la solicitud, 3 solicitudes. La solicitud de antejuicio a un presidente de la República sin elementos, la solicitud de instalación de una comisión de 5 médicos para destituirlo y la solicitud de destitución del cargo. Esta tercera solicitud, es importante mencionarlo, Marisol, no invocan ninguna disposición constitucional, solo meten la pieza de correspondencia donde la fracción del FMLN pide destituir al presidente. No hay parámetros constitucionales, no hay disposiciones constitucionales que invoquen, sino que piden destituirlo, que es peor todavía que las otras dos. Y por último, aprovechan a decir, vamos a dar un recomendable que es vinculante si se da, si hay elementos constitucionales,
para destituir al ministro de la Defensa y para destituir al director de la Policía Nacional Civil. Quiero sumar a ese tema que en esa oportunidad, en agosto del año 2020, el fiscal general de la República, Raúl Melara, dijo: hasta el momento hemos hecho una gran cantidad de diligencia, hemos tenido declaraciones, hemos levantado videos, hemos hecho todas las diligencias que se puedan y por hoy no tenemos los elementos necesarios para imputar un delito, dijo de manera literal el fiscal general de la República. Además del fiscal, la misma Sala de lo Constitucional. La misma Sala de lo Constitucional en su sentencia estableció que no había ningún ilícito. Digo, el máximo intérprete de la Constitución, digo, el fiscal general, dice no pasó nada. Entonces, eso es importante lo que tú estás mencionando, la determinación legal de lo que fue el 9F 2020. Aquí sí hay posibles responsabilidades. Y esto es importante porque hay un amparo, que es el amparo 532-2012, también está el 529-2012, que dice que el artículo 125 de la Constitución, que habla sobre que las opiniones de los diputados no acarrearán responsabilidad, dice la Sala que no es absoluto, sino que los diputados sí responderán, tanto civil como penalmente, cuando emitan actos, dice la Sala de lo Constitucional, que a sabiendas que es inconstitucional, los aprueben, como lo que está sucediendo hoy. Entonces, ellos pueden tener responsabilidad, cada diputado por lo que hace, por supuesto. Y no solo civiles, me refiero a responsabilidades patrimoniales, que eso es lo que habla la Sala en esos amparos, sino que también penales. Fíjate que en uno de los discursos que da me refiero al presidente de la Asamblea Legislativa, dice que hay que dialogar y que no hay que ser instigadores, haciendo alusión al presidente de la República, porque tú tenés 2 horas 45 minutos de hablar de democracia, de defender la democracia, los discursos de democracia y la defensa dura de la democracia, pero al minuto 47, después de 2 horas, hay que destituir al presidente. Es decir, entre un minuto eran defensores de la democracia y el siguiente minuto son los peores violadores de la democracia, los que inician una ruptura constitucional. Entonces, tienen que saber, tienen que aconsejarles todo ese presupuesto que utilizamos los salvadoreños, que sí van a tener responsabilidad frente a estos actos. Ayer hablábamos mucho sobre quién es el autor intelectual de todo esto que se dio el día de ayer en la Asamblea Legislativa. Muchos apuntan al expresidente Mauricio Funes, lo decía, es un prófugo de la justicia, no ha respondido ante la justicia salvadoreña, cientos de millones de dólares todavía que podrían haberse utilizado para la reconstrucción de hospitales que habrían salvado muchas vidas en temas de salud, en temas de seguridad, la cual se hizo a un lado por décadas. Ese mismo expresidente que está en Nicaragua habría dictado el guión, habría tenido la intelectualidad de este hecho. Veamos la siguiente nota para que hablemos al respecto. En su cuenta de Twitter, el expresidente Funes, que es reclamado por la justicia salvadoreña por robar más de 300 millones al Estado, hizo un llamado al partido Arena, al FMLN y al PDC de Rodolfo Parker para que se unieran en contra del presidente Nayib Bukele. Existen suficientes elementos de juicio para promover 2 iniciativas en contra de Nayib. Una, un juicio político por la ocupación militar de la Asamblea y otros delitos. 2, su inhabilitación por incapacidad mental para gobernar. Funes también agregó, ¿no se dan cuenta que los aspirantes a diputados se están apoyando en la imagen de Nayib para ganar la elección? Es urgente su desenmascaramiento. Los electores deben estar claros del riesgo que para la democracia implica que Nayib controle la Asamblea y tenga el poder total. Dicho y hecho, los diputados iniciaron un proceso para intentar destituir al presidente Nayib Bukele. El diputado Rodolfo Parker, muy apegado al guión dictado por Mauricio Funes, incluso lanzó un spot de su campaña electoral pidiendo esto. Derrotemos el odio, recuperemos el diálogo, defendamos la paz. Parker apela a que exista el mismo diálogo que tenía con Funes cuando este era presidente. Nosotros nos sentimos, pero muy cómodos con el gobierno del presidente Mauricio Funes, pero muy cómodos. No hemos visto una sola medida, William, en un año de su gobierno que nosotros digamos, pues no,
está apartada de los propósitos o de los fines demócratas cristianos. Según una investigación periodística, en esa época Parker recibía alrededor de $30,000 mensuales desde Casa Presidencial a través de la extinta partida secreta, práctica que hoy es popularmente conocida como la entrega de maletines negros. El presidente Nayib Bukele tiene la más alta evaluación que ningún mandatario haya tenido a nivel nacional e internacional. A pocos días que se realicen las elecciones de alcaldes y diputados, los partidos FMLN, Arena y Rodolfo Parker queman su último cartucho en contra de la imagen del presidente Bukele. Se aprendieron la plana. Bueno, sí, yo te quiero comentar algo que era una infidencia, digamos, pero Dios me permitió, yo tuve la oportunidad de elaborar la demanda para sacar al presidente Mauricio Funes del Parlamento Centroamericano, y de lo cual estoy sumamente orgulloso. Hoy quizás al lado de la Asamblea Legislativa es lo contrario. Hoy se está obedeciendo a una persona, insistimos en que tiene 6, 7 órdenes de captura y se le van acumulando más delitos, una persona que se llevó más de $300 millones de lo que está previsto en la partida secreta, además de los gastos que tuvo, porque tuvo otro gasto. Y obviamente los otros presidentes siguieron con eso, porque ya hay una investigación en marcha y eso creo que la Fiscalía tiene que acelerarlo, creería yo, de los usos de $400 millones de la partida secreta. Ojo, esto es importante lo que voy a señalar porque los dineros que se derivaron de la partida secreta, tanto del presidente Mauricio Funes como del presidente Salvador Sánchez Serén, habría que ver si fueron a parar a sobresueldos a la Asamblea Legislativa. Y habría que ver si líderes partidarios o líderes de organizaciones recibieron esto. Y por eso posiblemente estén de alguna manera acatando el consejo del expresidente Mauricio Funes, porque hace la plana, hagan esto y pareciese que la plana se cumple y une a 3 partidos políticos, los une en relación a esto, ya estaban unidos y se está haciendo, pareciese lo que él señala. Yo creo que sin duda alguna vamos a tener justicia más pronto que tarde de ver que se materialice una orden de captura, porque nada es eterno y pues la presidencia que lo protege o el país que lo protege de alguna manera es finito. Entonces este presidente prófugo, como le dices tú, este presidente, gracias a Dios que lo sacamos del Parlamento Centroamericano, que no le cubriera todo ese... Un expresidente, no nos diga presidente, el expresidente. Es expresidente, perdón. Entonces fue el que dio la línea y aquí se cumple. Por eso te digo que yo creo que utilizaron a un diputado para presentar esta pieza de correspondencia, pero no es que este diputado tenga que tener relevancia. Hay poderes detrás, hay personas detrás que de alguna manera está cambiando su vida, está cambiando su poder que tenía frente al Estado. Y hoy, de alguna manera, eso les entorpece porque, te insisto, Marisol, tenemos un presidente que ha puesto el mejor sistema de salud, ha bajado el índice de homicidios, y eso lo dicen a nivel internacional, también es reconocido a nivel internacional el tema del sistema de salud, y bueno, y hoy lo quieren destituir. Entonces, por eso es que son ilegales, son inconstitucionales, todo lo que salga de la comisión política, todo, no va a tener ningún asidero, así como ellos desobedecieron el tema de la invocación de la Asamblea Extraordinaria utilizando la Constitución, así también el análisis constitucional que nosotros hemos hecho, porque hemos visto la plenaria y de entrada no tiene fuerza legal para poder obedecer cualquier orden o cualquier solicitud que haga la Asamblea de la Presidencia, de lo que se derive de esto. El 93% de la población que votó por el presidente de la República, Nayib Bukele, nos está viendo a esta hora de la mañana. Sé que tenemos una gran audiencia y quiero dejarle esta pregunta para al regresar de la pausa pueda respondérmela. ¿Se está fraguando un golpe de Estado en contra del presidente Nayib Bukele, elegido en elecciones democráticas en nuestro país? Tras la pausa volvemos.
aplicar a los programas de Firempresa es fácil y gratis. 5 sencillos pasos que debes seguir para llenar tu solicitud. 1. Ingresa a www.firempresa.go.sd con uno de estos navegadores, Mozilla o Google Chrome. 2. Lee con atención los requisitos que debes cumplir con cada programa. 3. Descarga el formato de declaración jurada, imprime, completa a mano, firma, escanea o tómale una fotografía y adjúntala a la solicitud del programa que desees aplicar. 4. Haz clic en el botón Llenar solicitud. Complétala. Ingresa los datos solicitados con toda la información y adjunta los documentos requeridos. 5. Recibirás un correo electrónico de confirmación de tus datos y el número de tu gestión. Mantente pendiente de tu correo electrónico, porque recibirás notificaciones de cada fase que completes. También revisa correo spam, porque con las manos de todos vamos a reactivar la economía de El Salvador. Hacelo por vos. Hacelo por mí. Hacelo por todos. Tapa ese recipiente donde almacenas agua. Bota el agua estancada en guacales, llantas y estopas de coco. Cambia el agua de los bebederos de animales y de floreros cada 3 días. Eliminemos juntos al mosquito del dengue, zika y chikungunya. Ministerio de Salud. Gobierno de El Salvador. Voto para construir un futuro. Por años, han jugado con las palabras a su conveniencia. Contaron la historia que quisieron que creyéramos. Hay palabras que no podemos permitir que se sigan manipulando. Diario El Salvador, el periódico de mayor circulación en nuestro país. Gracias por estar con nosotros, gracias por despertar con la verdad. En Canal 10 estamos en AM conversando con Javier Argueta, es asesor jurídico de la presidencia, y dejábamos una pregunta antes de la pausa. ¿Se está fraguando un golpe de Estado en contra del presidente de la República? Sí, sin duda alguna. Bueno, se está intentando fraguar, eso no, sin ningún asidero legal, sin elementos mínimos de razonabilidad, y esto es un principio que se ha dicho en muchas sentencias de actuación, sin discusión parlamentaria habilitada por la Constitución, y lo que dije anteriormente, que se tengan parámetros objetivos y razonables, hechos que se presenten por parte de la Asamblea Legislativa para poder habilitar estos 5 médicos. Sin eso solo va a ser un simple intento, y un simple intento electoral. Ellos, antes de meter estas piezas de correspondencia, el diputado Parker incluso invocaba el artículo 20 de la Carta Interamericana, de la Carta Interamericana, que cuando se activa esta Carta Interamericana de la OEA es cuando hay posibles rupturas constitucionales, y se activa la OEA convoca una sesión extraordinaria y ve el tema de lo que está pasando en el país. Pues el diputado Parker, hablando del artículo 20 de la Carta Interamericana de la Democracia, y minutos después ellos están cayendo en lo que debe de verificar esa carta. Entonces, no hay sustento legal, no hay sustento constitucional. La Sala de lo Constitucional, de hecho, ha dicho en muchas sentencias que existe tiranía parlamentaria, aunque lleguen a los votos establecidos, cuando se aprueben actos que vayan en contra del carácter personalista. ¿Qué significa esto? Del pueblo salvadoreño, de los derechos fundamentales. Y en este caso, cuando se tiene un presidente que está no solamente evaluado con el 93%, sino además que hay hechos notorios de que es el que mejor ha manejado la pandemia, que hay hechos notorios que todos los hospitales tienen un escenario diferente y que tenemos un sistema de salud que el mejor de Centroamérica. Entonces, lo que se estaría configurando, sí, posiblemente, es un intento
de golpe de Estado, porque no se puede llamar de otra forma. Querer destituir de un presidente instrumentalizando su función y haciendo los privilegios desde la óptica de la Asamblea es lo más seguro un intento de golpe de Estado. Quiero hacer referencia a las palabras en la Organización Mundial de la Salud que fueron trasladadas al ministro de Salud cuando dijeron que el manejo de la pandemia había sido convertida a El Salvador en un país ejemplo para el mundo y definitivamente eso pesa muchísimo. Es la Organización Mundial de la Salud. Y a esto hablemos también de cómo ayer se sumaron voces de respaldo para el presidente de la República, diferentes actores políticos, pero no solo son actores políticos, es el pueblo. Hoy se convoca por parte de la clase trabajadora un respaldo al presidente de la República. Quiero mostrarles una convocatoria, la tenemos en pantalla. Dice evento, representantes del sector sindical darán su respaldo al presidente de la República, Nayib Bukele, ante los intentos de golpe parlamentario por parte del bloque Arena FMLN Rodolfo Parker. Será hoy a las 9 de la mañana y esta convocatoria es para que asistan al portón sur de la Asamblea Legislativa contiguo al Ministerio de Trabajo. Ahí tenemos esa. Yo quiero quizás, y derivado de lo que tú me estás diciendo, solicitar, invocar a todo el pueblo salvadoreño que unidos, que juntos nos activemos para la defensa de la democracia. ¿Qué significa esto? El único instrumento que tenemos los salvadoreños para la defensa de la democracia es el voto, es el sufragio activo. Y por tanto, debemos todos acudir a las urnas el 28 de febrero, debemos todos ir a dar nuestra voluntad para el establecimiento o la configuración de un parlamento, una asamblea legislativa, y nadie se debe de quedar en casa, y no estoy diciendo que se vote por A o por B, pero ese derecho hoy lo tenemos que transformar, que ya quedan pocos días, para votar estos actos antidemocráticos, para votar estos intentos de golpe de Estado, porque constitucionalmente no lo puedes ver de otra forma. Cuando tú no tenés, he insistido tanto en eso, parámetros objetivos y razonables, para querer destituir a un presidente y lo querés destituir, es la simple instrumentalización del pueblo salvadoreño. ¿Qué significa esto? Porque el pueblo les dio un mandato y el mandato lo están desnaturalizando, tergiversando. Entonces, sí, yo creo que tenemos que acudir todos a las urnas. Es el derecho que tenemos los salvadoreños, es el instrumento que tenemos los salvadoreños para votar y romper estos actos antidemocráticos que hoy lastimosamente la Asamblea Legislativa está haciendo. Amenazas a la democracia, como usted lo menciona. Y es importante ahora que ya estamos entrando al tema electoral, que abordemos el tema del Tribunal Supremo Electoral. Un tribunal que, al igual que la Asamblea Legislativa, no posee la mejor calificación. Hay muchos que dudan de la transparencia que pueda realizarse en estas elecciones y hay llamados concretos a que la transmisión de datos sea a mano, que volvamos a este método, porque han existido fallas. Su lectura al respecto de lo ocurrido en el simulacro. Aquí hay elementos que yo he tenido la oportunidad de verificar, digamos, y es que todo el sistema que ha creado el Tribunal Supremo Electoral es fallido a la fecha. Todo el sistema de data, todo el sistema que va a trasladar los datos, las actas, a la fecha no tiene la seguridad que debe de tener. Hubo una reunión donde se presentó el sistema y una de las personas que estaban en esa reunión les dijo, miren, yo creo que hay fallas, ahí hay una ventanita, y le decía el personal, los técnicos del Tribunal Supremo Electoral, no, esto tiene un sistema de seguridad impenetrable. Y esta persona les dice, si me permiten, voy a hacer una prueba para ver si entro o no. Esta persona entró en 2 minutos al sistema. Esta persona, este técnico, logró ingresar al código fuente en no más de 2 minutos y medio. Y entonces, por supuesto, estas reuniones son las que anda haciendo el tribunal presentando eso. Y entonces este técnico me contaba que no habían los elementos mínimos de seguridad
para darle la garantía a los ciudadanos, a los electores, de que su voto va a ser contabilizado tal cual es su voluntad. Entonces, el Tribunal Supremo Electoral, apartando las ideologías partidarias, porque sí hemos visto que la ideología partidaria está prevaleciendo más que la garantía del sufragio activo que debe tener el Tribunal Supremo Electoral, apartando eso, tiene que decidirse la mejor opción. Si tiene un sistema de seguridad, y por eso algunos partidos políticos, en el caso del presidente de Nuevas Ideas, Xavier Zabala, ha pedido que exista auditoría internacional, ha pedido a la Organización de Estados Americanos que por favor venga y nos apoye, ha pedido a nivel internacional que existan todos los monitoreos, auditorías, y se ha solicitado a través de varios escritos al tribunal de que garanticen, no solo con un sistema con seguridad, sino con auditorías, la voluntad del pueblo. Entonces, si a la fecha es el sistema débil, si a la fecha el sistema no es seguro, el Tribunal Supremo Electoral debe de decidirse irse por el sistema manual. El código fuente, para hacer referencia, porque es muy importante, el código fuente que usted mencionaba, que tuvo fallas de seguridad, que lo que decían que no era impenetrable sí lo fue. El código fuente es donde van a dar los votos por cada candidato. El código fuente exactamente es bueno, obviamente yo no soy ingeniero, pero viendo el tema, es donde se protege, por decirte algo, la clave de seguridad o el blindaje que van a tener los datos de transmisión, desde la mesa hasta donde se va a hacer el escrutinio. Ese código, y te quiero añadir algo, después de esa reunión me contaba el técnico que le decían los técnicos del Tribunal Supremo Electoral que faltan algunos candados de seguridad, pero después sacan una computadora que ya tenía todos los candados de seguridad y hoy no se tardaron 2 minutos y medio en penetrar en el sistema, sino que se tardaron 3 minutos. Entonces, el código de seguridad o los sistemas de seguridad se habían ampliado a 30 segundos de protección. Entonces, eso es importante porque se han gastado cantidades enormes, millones de dólares. Que han sido aprobados en la Asamblea. Millones de dólares, por supuesto, dados por la Asamblea Legislativa, porque al tribunal se le dio 45 millones de dólares, pidieron 5 millones de dólares más. Los tribunales supremos anteriores que han visto las elecciones han tenido 35. Este tribunal tiene 45 más 5, tiene 50 millones de dólares. Lo que se sacó en una noticia, por ejemplo, que se habían comprado cajas, que estas cajas en el mercado cuestan $8 y el Tribunal Supremo Electoral las había comprado en $72. Es decir, todo eso yo creo que tiene que ser racional. Hay magistrados, entendemos nosotros, con voluntad de querer hacer bien las cosas. Hay otros magistrados de querer hacer bien el mandato de los partidos políticos, y lo que corresponde aquí es decidir ya si nos vamos por el sistema manual, si no hay auditoría, si no hay una verdadera seguridad en el código fuente, que es el que resguarda los datos, pero sí el tribunal debe de darnos esa tranquilidad a los electores de que nuestro voto, las características de nuestro voto, que es libre, va a verdaderamente configurarse en diputados que los salvadoreños elijan. Ojo, hoy por hoy, la configuración de la Asamblea Legislativa o el pastel que le llama la Sala de lo Constitucional en la sentencia que declararon inconstitucional a un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, hoy por hoy está reflejado en encuestas. Todas las encuestas unánimes diciendo este va a ser el porcentaje de diputados, este va a ser la voluntad del electorado. Entonces eso no podría variar mucho, no debería de variar mucho. Entonces la tranquilidad, la seguridad y el blindaje que tiene que poner, que así lo dice también la jurisprudencia constitucional, el Tribunal Supremo Electoral a estas elecciones, debe de ser tal que no se cuestione ni tan siquiera que un voto sea negociado, como decía un magistrado,
un magistrado decía, es que para que no se negocien votos, así lo decía, para que no se negocien papeletas, decía, entonces hay que tener ese sistema. Pero ese sistema hoy por hoy no brinda esa tranquilidad. Curiosamente, se da este simulacro el domingo, este simulacro fallido, porque tuvo fallas en el 98.4% y ha sido por muchos señalado como un fracaso. Y solo 2 días después se da todo lo que ocurrió en la Asamblea Legislativa el día de ayer. Este intento de golpe de Estado. ¿Coincide? Sí, bueno, posiblemente habrá alguna relación. Posiblemente el traslado de la estrategia electoral que se está haciendo del Tribunal Supremo Electoral, y quiero aclarar algo, el Tribunal Supremo Electoral, hay 5 magistrados, obviamente con elementos subjetivos de racionalidad, pero 2 de ellos, hay que decirlo, sí están unidos a esta estrategia electoral. Y te quiero comentar algo. Las resoluciones que se sacan, pero uno las logra ver en el Tribunal Supremo Electoral, son inmediatas para iniciar sancionatorios. Por ejemplo, algunos videos que se han subido de parte del presidente de la República, pasan horas y los bajan, dan medida cautelar. Pero otras resoluciones pasan semanas y no pasa nada de denuncias, de bajar videos que están alterando el código electoral, que hay prohibiciones del código electoral. Entonces, los magistrados que verdaderamente están pensando en una justicia electoral, yo creo que deben de ser más fuertes, deben de activarse más y no seguir esa estrategia electoral que algunos están siguiendo, uniéndose con la Asamblea Legislativa. Sin duda alguna, lo que tú dices en relación a que casualmente pasa esto de querer destituir al presidente de la República, quererle hacer antejuicio, podría ser la sombría para tapar algunas intenciones de manipuleo de las elecciones, lo cual no va a pasar. No va a pasar porque hay mecanismos jurídicos para que el pueblo se pueda activar y meter los recursos correspondientes. Termino con esto. La Sala de lo Constitucional, hace alrededor de unos 10, 12 años, le ordenó a la Asamblea Legislativa que le configure el derecho a recurrir a los ciudadanos. Por hoy la Asamblea Legislativa no ha regulado nada sobre eso. Entonces los ciudadanos debemos de estar activos exigiendo a través de los recursos correspondientes que se hagan bien las cosas. Yo espero que el tribunal decida a más tardar en estas horas, a más tardar en esta semana, qué es lo que va a hacer. Gracias, Javier. Le agradecemos su visita esta mañana. Muchas gracias. Buenos días. Vamos a ir a una pausa. Al regresar nos acompaña Cristian Guevara. Él es candidato a diputado en San Salvador por el partido Nuevas Ideas y viene a conversar, entre muchos temas, sobre la preocupación ante los hechos ocurridos ayer en la Asamblea Legislativa y este intento por fraguar un golpe de Estado en contra del presidente Nayib Bukele. Ya volvemos. Había una vez un país pequeñito donde niñas y niños estaban guardados en sus casas por un horrible virus que circulaba en las calles. Y para que no dejaran de divertirse y aprender, un grupo de educadores, comunicadores y escritores salvadoreños crearon un mundo maravilloso. Crecer leyendo. Está lleno de imaginación, historias fantásticas y mucha diversión. Un mundo en el que todas y todos pueden entrar desde sus casas. El despacho de la primera dama y el Ministerio de Educación presentan Crecer Leyendo. Sintonízalo de lunes a viernes a la 1 de la tarde por Radio El Salvador 96.9. Y colorín colorado, esta aventura ha comenzado. Crecer juntos, la política nacional de primera infancia. Gobierno de El Salvador. Saca tu bandera y lúcela como símbolo de esperanza por un año nuevo lleno de alegría, optimismo y sueños por cumplir. Construyamos unidos una patria nueva con prosperidad para todos. Recibamos orgullosos el año del Bicentenario. Gobierno de El Salvador.
Si necesitas llevar un control prenatal para tu embarazo y no presentas síntomas de COVID-19, llama al 131. Si tienes una hija o hijo menor de 5 años que necesita atención médica y no presenta síntomas de COVID-19, llama al 131, el nuevo número de atención médica especializada del Gobierno de El Salvador, para que no salgas de casa y evitemos contagios. En el 131, un profesional de la salud te atenderá de lunes a viernes de 7:30 a.m. a 5:30 p.m. 131. Tú llamas, nosotros te atendemos. Gobierno de El Salvador, con el apoyo de la Embajada de Canadá y UNFPA. Queremos darle una cordial bienvenida a nuestro segundo invitado. Se trata de Cristian Guevara. Él es candidato a diputado en San Salvador por el partido Nuevas Ideas. Nos ha acompañado desde muy temprano y quiero darle primero la bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Marisol, por el espacio. Un gusto estar aquí. Hemos visto, usted ha estado acompañándonos y hemos escuchado las palabras del secretario jurídico de la presidencia y quiero que, por favor, nos dé su lectura respecto a lo ocurrido ayer en la Asamblea Legislativa. Mira, Marisol, yo lo califico como una enorme torpeza política, lo que han hecho estos partidos tradicionales. Fíjate que, yo creo que el punto que hay que hacer valer aquí es cómo han cambiado su discurso, cómo cambió ayer su discurso y se desenmascaró la campaña que tenía. Ellos han tenido una campaña permanente de que están a favor de la democracia, que están a favor de la independencia de los poderes del Estado, de que atacan al presidente Nayib Bukele que se va a convertir en un dictador, que es un discurso que dicen que nosotros fomentamos el odio, que ellos van por la paz, que digamos un discurso. Y ayer creo que el punto importante, como vuelvo a repetir, es que se desenmascaró. Iniciaron el intento de un golpe de Estado blando, quisieron instalar una dictadura legislativa y lo hacen a través de los peores voceros que se les puedan ocurrir. O sea, ya lo decía Javier Argueta, el asesor jurídico, el primero que comenzó esto fue Mauricio Funes. Imagínate una persona que está huyendo en Nicaragua, que todos sabemos su nivel de moralidad, que se robó más de $300 millones, y él se convierte en el jefe de campaña de Arena y el FMLN. Fue impensable verlos juntos, Arena y el FMLN. En la mañana vemos a Velázquez Parker con Shafiq Handal, que son las dos personas que pusieron la demanda que activaran el artículo 131, en la radio Mayavisión. Imagínate, los dos, hoy le han cambiado nombre porque hasta pena les da, pero es la radio Mayavisión. Ahí estaban y son los mismos que se activan en la tarde casi de manera paralela. Después se les une Rodolfo Parker, una persona acusada de encubrir la masacre del Mozote, acusada de encubrir la masacre de los jesuitas, acusado de haber recibido $30,000 de Mauricio Funes. No solo 30,000. Al mes, 30,000 mensuales, ¿me entendés? Y de repente ves cómo todos estos se comienzan a unir. Entonces ya no defienden la democracia, discúlpame. Fíjate que dicen que ellos defienden la institucionalidad, que hay que defender la institucionalidad, y no la presidencia es la mayor institución del país. La presidencia es la mayor institución del país y ayer la atacaron. Entonces, ¿cómo pueden decir que van a defender la institucionalidad y todavía te dicen algo más grave, porque lo admiten, dice, no hay que darle todo el poder al presidente? Entonces ellos admiten que tienen todo el poder y que lo que están preocupados es por perderlo, porque eso es una admisión implícita de que tienen controlado todo. Y vienen y te dicen, no hay que perder todo el poder, pero discúlpame, ¿qué es lo que tiene Nuevas Ideas? La presidencia, el órgano ejecutivo. Pero ellos tienen el órgano judicial, controlan el órgano legislativo, controlan el Tribunal Supremo Electoral, y la Fiscalía, la Procuraduría. Y entonces ahora están preocupados porque democráticamente todas las encuestas demuestran que el control del poder legislativo va a pasar a Nuevas Ideas. Cristian, quiero hacer referencia y mostrar a nuestra audiencia algo a lo que usted se refería, y es el tuit de la radio donde participaban las figuras que ayer hicieron este intento, Radio Mayavisión. Ahí lo tenemos en vivo. A un año del 9F, conversa A Primera Vista con Ricardo Velázquez Parker, diputado de Arena Oficial, y Jorge Shafiq Handal, diputado del FMLN. Estaban anunciando, y vamos a ver la fotografía, dos diputados que por décadas
compitieron en elecciones con ideales muy diferentes que llevaron a nuestro país a mucho sufrimiento por décadas, y ahí los tenemos compartiendo una entrevista de radio. Así es. Mira, Marisol, yo digo, ¿por qué no se pusieron de acuerdo en 1980? Y horas después presentando estas iniciativas de destitución del presidente. Así es. Digo, ¿por qué no se pusieron de acuerdo en 1980 y no hubieran ahorrado tanto sufrimiento a los salvadoreños? No que ahora, cuando están a días de perder el poder, hoy sí se ponen de acuerdo. ¿Entiendes? Y fíjate que también tenés que ver, o sea, es que ayer se desenmascaró todo ese sistema que se autoprotege. Yo me imagino que si hubiéramos, ponele un año, digamos, vamos a quitar la fiscalía, vamos a activar un mecanismo para desactivar tal órgano de Estado. Ya me imagino a Alfaro sacando 25 editoriales, buscando 3, 4, 5 cartas ahí en Washington con el cartero que tienen, porque han mandado un cartero ahí a estar consiguiéndole que le firmen cartas a los congresistas. ¿Dónde están las universidades que tanto han criticado al presidente por autoritarismo? ¿Dónde está FUSAID? ¿Dónde está NEP? Nadie se ha pronunciado. Nadie se ha pronunciado. Miren los dos periódicos de hoy, la prensa gráfica, el diario de hoy, ni mencionan el tema. Miren lo que pasó en Perú. En Perú así quitaron al presidente. Y disculpa, Marisol, vos podés generó un caos total. Están en un caos total. Vos podés estar o no estar de acuerdo con el presidente, y eso es respetable. Estar o no de acuerdo con las decisiones que toma el gobierno, y eso no es respetable. Pero no puedes discutir que el presidente fue electo democráticamente en primera vuelta. ¿Me entiendes? En primera vuelta. Y disculpa, la democracia es la decisión del pueblo, no de 84 personas, comandadas por una cúpula chiquitita. ¿Me entiendes? No, esa no es democracia. Entonces, ¿quiénes son los que atentan contra la democracia? ¿Quiénes son los que no quieren el balance de poderes del Estado? Ayer se desenmascaró eso, y se desenmascaró también todo el sistema que los protege. ¿Me entendés? Y esto es lo que hay que resaltar, la importancia del 28 de febrero. Imagínate, yo le decía, qué peligroso, que ya vimos en la asamblea que se pusieron de acuerdo Arena, el FMLN y Parker para tratar de destituir al presidente, y eso puede pasar en el Tribunal Supremo Electoral, con los dos magistrados, con Luis Wellman y Julio Olivo, que están en campaña permanente. De hecho, veíamos cómo estaban los dos sucesos, cómo coinciden prácticamente en diferencia de unos días. Entonces, que la gente se dé cuenta, si esto pasó en la asamblea, ¿qué estará pasando ahorita en el Tribunal Supremo Electoral? Disculpa, mi especialidad no es informática, pero sí he trabajado bastante relacionado con la tecnología. Y yo y no necesito ser un especialista para saber que si 20 días antes un sistema tiene tantas fallas y errores, no va a estar listo en 20 días. Lo que vamos a tener es un sistema o con la mala intención de cambiar la cifra, o un sistema que en el mejor de los casos no funciona, aunque sin mala intención, pero que no funciona. Pero igual lo que se afecta es la decisión soberana del pueblo salvadoreño el día de las elecciones, que vamos a estar con incertidumbre. Y esta votación, ¿cuándo nos van a dar resultados? La vez pasada fue un script, hoy pueden ser 5 o 10. ¿Me entiendes? Es bien grave la situación de lo que estamos pasando, que te digo que se detonó o se desenmascaró ayer. Ya vamos a hablar del Tribunal Supremo Electoral, Cristian. Sigamos abordando el tema de lo ocurrido ayer en la Asamblea Legislativa respecto al presidente de la República. Ya hay convocatoria ahora por parte de sindicatos para poder brindar el apoyo al presidente de la República, y también muchas voces políticos ayer decían que esto prácticamente muchos lo catalogaban. Tenemos la convocatoria. Primero quiero mostrarles la convocatoria que tienen por parte de sindicatos del sector sindical. Darán su respaldo al presidente de la República, Nayib Bukele, ante los intentos de golpe parlamentario por parte del bloque Arena FMLN, Rodolfo Parker. Va a ser hoy a las 9 de la mañana en el portón sur de la Asamblea Legislativa. Mientras los tanques de pensamiento no se han pronunciado al respecto, y usted lo decía, se esperaba un pronunciamiento ante algo que realmente ayer azotó a la población salvadoreña al hablar de una amenaza a la democracia. Fíjate que estos tanques, y te digo, un lobby internacional gigante, no creas que solo son las instituciones que están aquí. Hoy, si no me equivoco, hay una actividad en el Wilson Center, allá en Estados Unidos, y una actividad que había reunido a FUSADES, a la NEP, al ex embajador Rubén Zamora, que es parte del Faro. O sea, vos veías toda esa reunión, iban a dar una ponencia, charla, no sé qué decirle, diciendo de que este era un país autoritario. Y ahora, ¿cómo van a ir ellos a explicar eso? ¿Cómo van a defender que esto es un país autoritario? Cuando el que tiene el control, el que quiere imponer una dictadura, son los diputados que ellos han defendido, ese sistema que ellos están queriendo defender allá.
Y eso te digo, lo activan aquí esos tanques de pensamiento, pero también están haciendo un lobby bien fuerte en Estados Unidos. Porque ellos siempre han vivido de hacer ver mal este país. Después de imagínate, en los 80, este era el peor país del mundo, un país en guerra, así como está Siria ahorita. Así lo vendían. El Salvador era eso en los 80. Después éramos el reino de las maras, el reino de las pandillas, el reino del terror, el reino de la violencia. Así nos vendían y así sacaban fondos para decir, es que nosotros somos el periodismo, nosotros somos las instituciones que están luchando para que en el país, en El Salvador haya paz. Pero El Salvador no avanzaba. El Salvador no avanzaba, claro, porque el negocio de ellos era mantener la violencia. Se acaba con el plan control territorial, se bajan los índices de homicidio. ¿Y qué vendo? Vendamos que el presidente es un dictador, que El Salvador está a punto de una dictadura. Y sigamos sacando fondos, porque no somos periodistas independientes, somos periodistas dependientes del dinero que nos mandan, porque eso es lo que es. Entonces activan ese sistema de decir, El Salvador es una dictadura. Y ahora, mira cuántas noticias ha sacado el Faro de lo que ha pasado, de lo que pasó ayer. Ni una. Un tuit pusieron, casi que dándole la razón a los diputados de que destituyeran al presidente. Anda de facto, ¿cuántas noticias, reportajes, tuit pusieron? Nada. A un presidente de la República que tiene la más alta calificación como presidente del país y también calificado muy bien a nivel internacional. Mira, si vos ves, el presidente fue escogido con el 52% de los votos, pero no llamémosle su popularidad, su aprobación ha ido subiendo y llega, ponele en el peor de los casos, 80%. Todas las encuestas lo sitúan en el 90%. Pregúntate en cuánto sitúan a la Asamblea Legislativa con ese índice. 2.9. 2.9, o sea, la institución más corrupta. Y lo dice la UCA. Sí, lo dice la UCA. Y lo dicen, varias instituciones. La institución más corrupta está queriendo sacar a la institución porque el presidente es una institución mejor evaluada que ha tenido este país. Entonces ahí te das cuenta, y bien lo decía el asesor jurídico, que esta no es una decisión de los diputados. Mira, son dos cosas. O es una decisión impuesta por estos tanques de pensamiento, por estas gremiales que deciden todo, que es gravísimo eso, que ya les envíen decisiones empaquetadas a la Asamblea, o en el peor de los casos, por una torpeza política de decir, hagamos de esto campaña. Y discúlpame, Marisol, estábamos acostumbrados a ver campañas negras, de anuncios, de desinformaciones, de noticias falsas, pero ya agregar el componente de querer destituir a un presidente democráticamente elegido, en una campaña, ya me parece gravísimo. ¿Qué viene después? El fraude. Mientras la población se desbordaba ayer en las redes sociales hablando sobre esto y la defensa del voto que ellos realizaron de manera democrática para elegir al presidente de la República, el presidente se mostró muy cauto, muy ecuánime ante sendas decisiones que se daban en la Asamblea Legislativa. Quiero mostrar los tuits del presidente y decía: pueden estar de acuerdo con este gobierno o no, pero lo que nadie puede negar es que hemos logrado lo impensable. Destapar ante todos, sin que quede ninguna duda, que Arena y el FMLN en realidad son aliados. Los intereses que defienden son los mismos. En realidad son lo mismo. Ese era uno de los tuits. Y tenemos un segundo tuit que pronunciaba el presidente de la República, Nayib Bukele. Es increíble, pero revelador ver a los autoproclamados defensores de la democracia mantener total silencio ante el intento de un golpe de Estado parlamentario a solo días de una elección democrática en donde todas las encuestas dicen que perderán más del 80% de sus curules. Ya le van a llamar que es discurso de odio. Mira, fíjate, Marisol, vos tocabas un tema también que es bien importante. Yo veo ayer ellos estuvieron haciendo convocatorias que creo que llegaron más gente que al cumpleaños de mis hijos, porque eran 10, 20 personas. La foto del diario de hoy era así, cerradita, para que se viera gente, pero en realidad fueron protestas y convocaron como 3 fallidas. Y hoy veo que hay sindicatos también llamando a la protesta. Yo solo les pido calma a los digamos, gente que está a favor, a todo este 90%, porque lo que buscan ellos es provocarnos. Realmente lo que están haciendo es una provocación. Ellos lo que quieren es que salgamos a las calles, que protestemos de forma violenta y vendernos así. No caigamos en esa provocación. Ya estamos a 19 días, o 18 días, perdón. 18 días de sacarlos del poder por la vía democrática. Entonces, los que están desesperados son ellos y los que están activando. Fíjense que, no sé si me pueden enfocar aquí. Yo hice un pequeño tuit en la mañana. Yo creo que ahorita la mejor manera es
pedir que el presidente no se toca. Esta es la mejor protesta que podemos hacer. Fue trending topic en Estados Unidos. En Estados Unidos, el presidente no se toca. Y es que la democracia tampoco se toca. Si nos ha costado sangre a los salvadoreños, nos costó 75,000 muertos durante la guerra militar y nos ha costado más de 100,000 muertos durante la guerra civil de las pandillas que ellos protegieron. Entonces no podemos caer, no podemos perder eso. Estamos a un pasito, te digo, de llegar a arribar y vamos a ser la mayor bancada en la historia del país y eso los tiene paralizados de miedo. El presidente del partido decía una frase, decía, si ustedes arrinconan a un gato en una esquina y que están arrinconados, van a ver la peor versión del gato, o sea, sacando las garras, tirándose encima. O sea, un gato encerrado en una esquina es un animal bien difícil, o sea, bien difícil de manipular. Así están ellos, están arrinconados, pero están sacando todas las garras posibles. Vamos a ir a una pausa, Cristian. Al regresar seguimos conversando. Ya volvemos. La leche materna es el mejor alimento para tu bebé. Le da los nutrientes y las defensas necesarias para toda su vida. Por eso, no dejes de amamantarlo si sospechas o confirmas que tienes COVID-19. Protégelo con las siguientes medidas. Lava tus manos antes de amamantarlo. Cubre con mascarilla tu nariz y boca durante la lactancia. Tose o estornuda en el codo, servilleta o pañuelo desechable. Bótalo y lávate las manos. Desinfecta constantemente objetos y superficies que están en contacto con el bebé. Si tienes síntomas, llama de inmediato al 132 para recibir indicaciones. No bajes la guardia. Sigue las medidas. Crecer juntos. La Política Nacional de Primera Infancia. Gobierno de El Salvador. Una vez más, en su desesperación, los mismos de siempre se unen a una sola voz para acusar al presidente Nayib de generar odio. Pero, ¿de qué odio hablan? Si fueron ellos y sus partidos los que siempre fomentaron el odio, incitando al pueblo para que nos matáramos unos contra otros. Si fueron ellos los que después de la guerra, en cada elección, caldeaban los ánimos de sus militantes para crear enfrentamientos y violencia partidaria en las calles. ¿De qué odio hablan si siguen siendo ellos los que promueven la violencia al vociferar llenos de ira contra el presidente y su gabinete de gobierno? ¿O será que el odio que le tienen al presidente Nayib es porque acabó de una vez por todas con los maletines negros debajo de la mesa? Decir la verdad no es odio. Voto por educación, salud y seguridad. Había una vez un país pequeñito, donde niñas y niños estaban guardados en sus casas por un horrible virus que circulaba en las calles. Y para que no dejaran de divertirse y aprender, un grupo de educadores, comunicadores y escritores salvadoreños crearon un mundo maravilloso. Crecer leyendo. Está lleno de imaginación, historias fantásticas y mucha diversión. Un mundo en el que todas y todos pueden entrar desde sus casas. El despacho de la primera dama y el Ministerio de Educación presentan Crecer Leyendo. Sintonízalo de lunes a viernes a la 1 de la tarde por Radio El Salvador 96.9. Y colorín colorado, esta aventura ha comenzado. Crecer juntos, la Política Nacional de Primera Infancia. Gobierno de El Salvador. Estamos con AM, gracias por estar con nosotros. Señal en vivo cuando el reloj marca las 7 de la mañana con 54 minutos. Quiero mostrarles el tuit que ha fijado el presidente de la República, Nayib Bukele, en su cuenta de Twitter. Ahí lo tenemos en pantalla. Es un momento importante, quiero que lo veamos. Estamos dispuestos a empujar todos para adelante. Estamos dispuestos a ver todos hacia el futuro.
estamos dispuestos a, con la ayuda de Dios, tener el Salvador que soñamos. Si es así, con la ayuda de cada uno de ustedes, defendiendo la conquista lograda el 3 de febrero, defendiendo este amplio mandato que nos dan para que podamos cambiar nuestro país, luchando cada uno desde su trinchera, con la ayuda de Dios, nuestro país va a salir adelante. Y ese es el juramento más importante que viene a hacer el día de hoy. Y les pido que lo hagan conmigo. Juramos trabajar todos para sacar nuestro país adelante. Juramos defender lo conquistado el 3 de febrero. Juramos que cambiaremos nuestro país contra todo obstáculo, contra todo enemigo, contra toda barrera, contra todo muro. Nadie se interpondrá entre Dios y su pueblo para poder cambiar El Salvador. Muchas gracias. Que Dios bendiga El Salvador. Que Dios bendiga el nuevo gobierno y que Dios bendiga a uno y cada uno de los salvadoreños. Ahí están estas imágenes. Este fue cuando el presidente de la República tomaba su juramento y lo hacía rodeado de salvadoreños que estaban invitados a participar de esta transformación y de este cambio que ya se ha visto en nuestro país. Pues yo estaba ahí, Marisol, ese día, estaba por la estatua de Gerardo Barrios, me acuerdo de ese juramento, y yo creo que, digamos, el presidente lo que nos pidió no es seguirlo a ciegas a él, era seguir a ciegas el bienestar del país, luchar por eso, derribar cualquier muro para lograrlo. Fíjate que cuando ves lo que pasa en la asamblea, tú sabes cuánto cuesta un día de funcionamiento en la asamblea, un solo día, $170,000. Cada día de la asamblea nos cuesta a los salvadoreños $170,000. Perdieron la plenaria pasada buscando ponerle un nombre ridículo al 9F, nos costó $170,000. Y ayer, en una torpeza política, nos costó otros $170,000. Es decir, por esa campaña negra que han tenido contra el presidente en estos últimos días a los salvadoreños nos ha costado $350,000. Casi $350,000. Imagínate lo que nos cuesta la asamblea a los salvadoreños. ¿Por qué no, en vez de estar discutiendo eso, yo los quisiera ver peleando sobre quién va a ser el mejor proyecto? Sobre por darle más fondos a la Universidad Nacional. Así los quisiera ver peleando. Que Arena y el FMLN se pelearan y dijeran, miren, yo quiero pelear por el presupuesto para hacer una universidad en la zona de Ilopango, Soyapango y San Martín para que esos jóvenes no pasen esa trabazón. Así quisiera verlos peleando yo. O peleando por decir, miren, le vamos a modernizar los militares y la policía con las mejores delegaciones que tengamos y pongamos una en cada colonia. Eso es lo que ha hecho el Ejecutivo, pero el último año y medio lo que hemos observado en la Asamblea Legislativa es una oposición férrea a cada uno de los proyectos del presidente. Así es, pero te digo, ¿por qué están peleando? No están peleando por los salvadoreños, están peleando por mantenerse ellos en el poder otros 30 años y mantener ese sistema corrupto. Decime, fíjate, ¿dónde estuvo el fiscal ayer? ¿Dónde estuvo? ¿Dónde estuvo el procurador de la defensa de los derechos humanos? Yo había hasta vi tweets burlando de dónde está Polonio. Porque entre corruptos, los corruptos escogen corruptos y entre corruptos se protegen. Y eso es lo que ese sistema corrupto y nefasto es el que están defendiendo. Eso es lo único que están defendiendo. No están defendiendo la democracia. ¿Estas son medidas desesperadas ante la cercanía de las elecciones? Es que mira, todo les ha fallado. Primero, la campaña de Nayib Dictador. Los cacerolazos Tramontina y Rinauer. La pitazón con BM, Audi y Volvo. Todo les ha ido fallando. Y han llegado, bueno, el plan Tortuga que quisieron hacer con el gobierno. El plan Asfixia que quisieron hacer con el gobierno durante toda la época de pandemia, como que eran doctores citando ahí a todos los ministros, estorbándoles el trabajo, todo les ha fallado. Y ya 20 días antes, 18 días antes, te digo, están en niveles de desesperación, son un gato encerrado ahí en la esquina, bufando y con las garras sacadas porque saben que van para afuera y eso los tiene desesperados. Imagínate tener el control desde 1980
y democráticamente que lo saquen y que lo saquen por la puerta de atrás. Y van a perder 100 alcaldías. Van a perder el 80% de los curules. Si no fuera por el sistema de residuos, perdieran más. Eso, y saben que como la Asamblea es el epicentro de la corrupción, comienza a caerse su castillo de naipes de esa fiscalía tomada por Arena, de una corte de cuentas tomada por el PDC, de una procuraduría que se ha convertido en la fábrica del empleo del FMLN, porque todos los familiares de Norma Guevara ahí están ahora. Eso es lo que van a perder, y eso tienen miedo. Quiero mostrarle las palabras del abogado constitucionalista Nelson García, quien opinaba respecto a lo ocurrido ayer en la Asamblea. Ya en este circo no caben más payasos. Así reaccionó el jurista Nelson García a la iniciativa presentada en la Asamblea Legislativa para aplicar el artículo 131 de la Constitución en el sentido de estudiar y declarar la incapacidad mental del presidente de la República, acciones que asegura no lo sorprenden, pues son producto de la desesperación de los partidos tradicionales. Una desesperación tóxica y psicótica. Lo único que sí conviene es estar preparado organizadamente para contrarrestar cualquier desaguisado. Lo que es importante, afirma el abogado, es analizar el próximo capítulo en la historia de nuestro país y habla incluso de delitos de sedición. El futuro que le espera a quienes estén participando en actos de sedición es un proceso penal, cuando no una corte marcial, porque están atentando contra la patria misma. Él incluso cuestionó que sea precisamente el diputado de Arena, Ricardo Velázquez Parker, quien presentó la iniciativa. Que presenta perfiles como para aplicarle una clase de examen, como la que está pretendiendo se le haga al señor presidente, sea quien precisamente haga la solicitud. Cosas veré de Sancho amigo, decía Don Quijote. Habrá muchas cosas por ver, considera, sobre todo por la cercanía de las elecciones. Sin embargo, asegura que quienes promueven estas acciones políticas no han considerado la reacción social, en especial ante el creciente descontento de la población a los partidos. No hay espacio para más payasos en este circo, ha dicho el abogado constitucionalista Nelson García. Mira, bueno, me parece bien divertida la frase de él, pero ¿sabes lo que sí concuerdo con Nelson García? Es que fíjate, ¿cuál es la desesperación, Marisol? Hay diputados que van a pasar a imputados en el 2021. Hay gente que ha negociado con pandillas, hay gente que ha recibido sobresueldos, hay gente que tiene enriquecimiento ilícito. Y saben ellos que cuando Nuevas Ideas llegue, ellos pierden el control del fuero. Porque nosotros sí le vamos a dar seguimiento, y no es persecución política, es persecución de la justicia, a todos esos casos donde están pendientes de que enfrenten la justicia y que los han venido haciendo de 30 años. Y Rodolfo Parker en el 89 encubrió una masacre, en el 81, imagínate cuántos años de impunidad tiene. De hecho, el presidente de CEL recientemente agregó nuevos folios para la investigación del Chaparral. Y tiene razón el abogado Nelson García, que si estos diputados de la Comisión Política se prestan a este juego sucio de llamar a la sedición, también, disculpa, los que sobrevivan, los pocos que sobrevivan, también que piensen que pueden tener el foro de ellos, va a estar en nuestras manos. Entonces, que hagan bien las cosas. Y no lo estoy amenazando, le estoy diciendo las consecuencias de sus actos. Amenaza es otra, yo le estoy diciendo sus consecuencias. Que hagan bien las cosas, que piensen en el bienestar del país, que una gran mayoría de salvadoreños escogimos al presidente y que una mayor población ahora lo respalda, y que sería el peor error político de sus vidas atentar contra la democracia del país. Usted hablaba de un punto que es bien importante aclarar: la aceptación del presidente de la República ha crecido en el año y prácticamente más de año y medio que lleva en su gestión, y esto ha sido, muchos lo han catalogado debido a todos los proyectos de desarrollo sociales que ha realizado, como el tema del Plan Control Territorial, que tiene beneficios para la población que han sido irrefutables, la transformación de todo el sistema hospitalario en salud, los avances que ya se venían haciendo en educación, y que sin duda esto pues ha llevado al crecimiento de la aceptación de los salvadoreños para el presidente de la República. Marisol, y ha sido un proceso constante, porque ahora como presidente, pero yo como capitalino, yo me acuerdo cuando rescató el centro histórico, que todo parecía una tarea imposible.
Yo nací y crecí en Santa Anita, bien cerca del Parque Cuscatlán. Yo jugaba pelota en la calle porque no tenía un parque. Y cuando crecí y vi la biblioteca del Mercado Cuscatlán, solo pensé qué dichoso hubiera sido si yo hubiera tenido un espacio como ese para irme a formar, para entretenerme. Pero yo crecí jugando pelota en la calle porque no tenía nada. Cristian, se me acaba el tiempo. ¿Encuentra coincidencia en lo ocurrido en el simulacro, que ha sido considerado un fracaso en el simulacro del Tribunal Supremo Electoral por haber presentado fallas en el 98.4% de la transmisión, es decir, muy cerca del 100%, y coincidencia con lo ocurrido en la Asamblea ayer, en estas solicitudes? Mira, lo que pasa es que tenemos simulacros de magistrados. Tenemos 2 magistrados que lo que son activistas políticos, entonces son simulacros de magistrados. Tenemos un simulacro de Tribunal Supremo Electoral que no hace bien su trabajo, que ha derrochado $50 millones, creo yo, 50. Ha sido el tribunal que más recursos tiene y es el tribunal más incompetente. Y eso que el tribunal se le dio a la Asamblea los fondos. Sí, se le dio a la Asamblea los fondos, comprando cajas de $72. No sé qué ferretería dan esos precios. Tenemos un simulacro de sistema, que ustedes saben que el mismo tribunal lo hizo. Y la persona que estuvo a cargo del desarrollo de ese sistema, lo acaban de echar. ¿Me entendés? Entonces, ¿cómo es que vos, el que te construyó el barco, cuando lo vas a tirar al agua, lo echás cuando es en el momento que más lo necesitas? Claro que necesitan encubrir algo. O sea, te digo, no es un simulacro de elecciones lo que han hecho. Es un simulacro de la democracia lo que está en juego. Si ellos llegan a implementar ese plan de fraude que tienen. Gracias por haber estado con nosotros, Cristian. Gracias, Marisol. Gracias por el espacio. Saludos a todos. Cristian Guevara, recordemos, es candidato a diputado por San Salvador, Cristian. Así es. Bueno, yo hago un llamado al voto masivo. Es la mejor manera de evitar el fraude. No se confíen, no piensen, porque en Nuevas Ideas tenemos el 65% de la aprobación. Necesitamos cada voto para sacar ese sistema corrupto. Gracias, Cristian, por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Por supuesto, manténgase pendiente de las redes sociales de AM. Estaremos informando de todo lo que ocurra en este acto que, como lo ha catalogado el asesor jurídico de la presidencia, este intento de fraguar un golpe de Estado para el presidente de la República. No hay nada más importante que la democracia. Gracias por haberse informado con nosotros y habernos acompañado. AM con Marisol Durán.